Hola amigos de Comiarte, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un delicioso yogur griego casero que a petición de muchos de ustedes, pues por fin lo vamos a hacer. Bueno, antes de empezar recuerden que en la descripción del video está el paso a paso y los ingredientes de esta receta. Así que comencemos. Lo que vamos a necesitar es 1 litro de leche entera, 150 gramos de yogur griego natural y 4 cucharadas de leche en polvo. Comencemos con la preparación. Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer es poner en una olla o recipiente que aguante el calor nuestra leche. Y la vamos a poner en una temperatura medio alta hasta que llegue a los 70 grados centígrados. Bueno chicos, como yo no tengo termómetro y yo creo que la mayoría de ustedes tampoco, entonces aprendí un truquito para saber qué es la temperatura óptima que necesito. Entonces simplemente metemos el dedo y contamos hasta 5. Si lo sentimos que ya nos va a quemar, es que ya la temperatura está. Entonces voy a hacer la prueba. 1, 2, 3, 4. Ya la dejé calentar mucho, quiere decir la voy a dejar enfriar un poquito porque ya está muy caliente. Bueno, si digamos ustedes cuentan hasta 8 y ahí es donde sienten el calor, entonces les falta calentar un poquito más. ¿Sí? Vamos a hacer otra vez la prueba porque se me ha pasado a mí. Listo. Está perfecta la leche. Ahora, para que no se nos pierda la temperatura de la leche, vamos a pasar simplemente un poquito acá para mezclar el yogur griego acá. Recuerden que el yogur griego no debe estar tan frío, debe estar a temperatura ambiente. Y pues quería darle la explicación de por qué un yogur griego hacer yogur griego también, ¿no? Y la explicación es que el yogur griego tiene la bacteria que nosotros necesitamos para hacer más yogur. Esto quiere decir que al hacerlo va a ser un poco más natural, no va a tener conservantes como lo compramos en el mercado y va a ser mucho más económico. Pero si ustedes quieren conseguir la bacteria, porque se puede conseguir, pero es mucho más tedioso. Y vamos a agregar las 4 cucharadas de leche en polvo. Esta leche en polvo lo que va a hacer es también darle como más espesor a nuestro yogur griego. Vamos a mezclarla muy bien, muy bien. Y ahora vamos a reenvasarla a donde tenemos el resto de la leche. La mezclamos un poco pues porque ya está mezclada acá en el pequeño. Y conseguimos un recipiente plástico que tenga una tapita para poder hacer el siguiente paso. Listo, ya está mezclado. Acá yo tengo mi recipiente plástico y con cuidado pues lo vamos a pasar acá. Acá tenemos nuestra tapita, no tiene que ser hermética, puede ser una tapa normal, pero sí es recomendable que tenga tapa. Listo. Bueno chicos, y el último paso es, esto es para que no se pierda la temperatura de nuestro yogur, es envolverlo en una toalla o manta, lo que tengan en casa. Y para que apriete le vamos a colocar una bolsa encima. Entonces recuerden que el yogur debemos dejarlo al exterior, o sea no lo vamos a meter en nevera ni nada, pero en un lugar fresco y seco. En mi caso yo lo voy a dejar dentro del horno, obviamente sin prender, dentro del horno para que ahí dure toda la noche. En mi caso pues estoy haciendo la receta más o menos a las 6 de la tarde, entonces lo vamos a dejar toda la noche. Listo chicos, entonces nada más toca esperar, este sí pues se demora un poquito, pero para que quede delicioso y más natural, toca esperar. ¿Listo? Nos vemos entonces en un día. Bueno chicos, ya teniendo acá nuestro yogur, ya lo vamos a destapar a ver cómo quedó.
llegó la prueba de la verdad. Como se dan cuenta, está súper cremoso. Mira. Miren nada más cómo quedó de divino el yogur griego. Y como les digo, sale mucho más económico hacerlo en casa que comprarlo en el mercado. Y pues es más natural. Sin conservantes, sin azúcar, sin nada. Listo. Ahora vamos a hacer un paso para que quede más cremoso. Entonces el siguiente paso que vamos a hacer es filtrarlo por medio de un colador para sacarle, como decirlo, el agüita y quede más cremoso aún. Y acá vamos a colocar una tela donde podamos, por decirlo, colarla. Y acá vamos a colocar nuestro yogur. Es como queda bonito. Listo, chicos, ¿por qué hacemos esto? Es para que el agua, por decirlo, caiga en el primer recipiente y precisamente para dejarlo como más cremoso, porque pues al sacarle el líquido va a quedar más cremoso, más rico de consumir, la verdad. Este líquido que va a soltar es el suero de la leche. Si quiere voy a... para que lo vean. Mire, ya acá está goteando. No sé si lo alcancen a ver, pero ya acá está goteando y hartísimo. Entonces vamos a sacarle todo ese suero a nuestro yogur para que quede más cremoso aún. Ahora esto lo vamos a dejar en el refrigerador. ¿Listo? Más o menos unas 6 horas. Y ya queda listo para el consumo. Este paso, si ustedes lo quieren evitar, se puede hacer, pero para que quede de verdad más rico, debe hacerse este paso. ¿Listo? Bueno, chicos, como se dieron cuenta, me tocó cambiar la vasijita donde lo tenía porque se me estaba pasando mucho el colador y no estaba haciendo nada, por decirlo así. Entonces ya tengo listo nuestro yogur. Vamos a pasarlo al refrigerador. Y simplemente lo dejamos ahí hasta que ya, por decirlo, se desangre nuestro yogur griego y ya pues no deje de gotear tanto. Pues ahí ya es al gusto de ustedes hasta cuánto lo dejan. Yo lo dejo más o menos 6 horas, que es donde ya deja de sacar el suerito de la leche. Listo, entonces nos vemos en 6 horas. Vamos a sacar el yogur a ver cómo nos queda. ¿Listo? Está pesadito, quiere decir que salió harta agua. Mire, como se dan cuenta, salió bastante agua. No sé si lo alcancen a ver, pero salió, yo creo que un cuarto de la jarra que tenemos acá. Listo, ahora vamos a destaparlo y yo lo voy a colocar en mi molde, pues para tenerlo a la mano y comerlo todos los días. Bueno, vamos a ver la textura. Miren cómo se ve de rico ese yogur griego. Quedó súper espeso. Está cuchareable, está, mejor dicho, ya me lo quiero comer. Bueno, chicos, acá ya tenemos empacado nuestro yogur griego en mi vasijita. Ahora les quiero mostrar cuánto pesa, o sea, cuánto sale de 1 litro de leche. Acá pues ya tenemos nuestra pesa. Y como se dan cuenta, dice 600 gramos. Más o menos la vasija pesa 10 gramos, o sea, nos salió 590 gramos de puro yogur griego casero. Y de verdad que si se dan cuenta o si lo hacen, el sabor es muy diferente, es mucho más rico el que uno hace que el que compra en el mercado, ya que pues tiene sus conservantes, tienen sus cosas químicas, por decirlo así. Bueno, ahora vamos a probarlo para que ustedes se den cuenta. De verdad, está muy delicioso. Esto queda muy bien para las ensaladas,
para cereales, para granola, esto queda perfecto, de verdad que sí. Para hacer parfait, como lo vimos en una receta anterior. Y pues nada más, síganos en nuestras redes, apóyennos para hacer más videos así de sencillos como este. Y nos vemos en una próxima receta. Chao.